Hola, hola, mucho gusto. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Bueno, para presentarme un poquito, mi nombre es Ingrid María Villalobos Hernández. Estoy cursando estoy cursando Química 2 de la carrera de Enseñanza de las Ciencias. Básicamente vengo a analizar y explicar un poquito sobre el ejercicio 3 que me corresponde. Bueno, vamos a pasar un poquito. Dice que el ejercicio nos habla un poquito sobre los gases. De hecho, trata sobre los gases. Entonces, dice que los gases son uno de los estados de la materia en el que las moléculas tienen suficiente energía para moverse libremente y por lo general llenan completamente cualquier recipicio en el que se encuentren. Entonces, ¿qué podemos decir de los gases? Que a diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases no tienen ni volumen ni forma. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Dice por acá que aquí tenemos otra definición que serían los gases ideales. Dice que los gases ideales son gases hipotéticos que siguen exactamente la ecuación del gas ideal en todas las condiciones de presión y temperatura. Que los ejemplos, dicen que hay ejemplos que, bueno, que incluyen gases nobles, tanto como el helio y el neón en condiciones ideales. Por acá tenemos la ecuación del gas ideal que combina las tres leyes que más adelante se van a mencionar. Bueno, en una sola ecuación, que sería esta, ¿verdad? Que sería presión, volumen es igual a N, que es moles, ¿verdad? R de la constante y eh, este es temperatura, perdón. También tenemos otra que serían combinaciones de gases, que son casos especiales donde se pueden combinar las fórmulas de los gases ideales. Vamos a ver. Ah, bueno, ven, aquí por acá tenemos las tres leyes que les mencioné anteriormente. Que tenemos la ley de Boyle, que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Es decir, aquí tenemos la fórmula para explicarlo un poco, que es presión inicial, volumen inicial es igual a presión final y volumen final, ¿verdad? La ley de Charles, o Charles, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Igual, ¿verdad? Su fórmula, que sería volumen inicial, eh, temperatura inicial es igual a volumen final, a temperatura final, ¿verdad? La ley del Avogadro, que son volúmenes iguales de todos los gases a la misma temperatura y presión. Contiene el mismo número de moléculas. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí un dato muy importante que debemos tomar en cuenta, una de las características de los gases. Los gases tienen causas y también nos sirven mucho para la vida cotidiana. ¿En qué lo utilizamos en la vida cotidiana? Pues bueno, lo utilizamos en la medicina, que se ve bastante y se ve mucho en los alimentos, ¿verdad? En ciertos casos también tenemos las causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas perdón, que los gases afectan al ambiente? ¿En qué sentido? ¿En cómo lo vemos? ¿Cómo se explica? ¿Cómo afecta realmente estos gases al ambiente? Bueno, el caso más específico, el infecto invernadero, la degradación de la capa de ozono que está tamaño dañada, ¿verdad? Y la contaminación del aire y efectos tóxicos que por lo general sí se ven bastante, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Mm, Perdón, se me acaba de descontrolar un poquito. Muy bien, acá dice que tenemos la parte A, ya esa es la parte del ejercicio, ¿verdad? Entonces dice, la descomposición del clorato de potasio por medio del calentamiento genera oxígeno gaseoso y la sal de cloruro de potasio mediante la siguiente reacción química en el sistema que se muestra en la imagen. Aquí la imagen le logra explicar un poco lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces dice que al llevarse a cabo la reacción se generaron 58,9 gramos de oxígeno a una temperatura de 69,5 Celsius, los cuales se recolectaron en un recipiente de 5,43 litros. Aquí tenemos la primera pregunta que sería, calcule los moles de oxígeno que se generaron en la reacción química y para calcular esto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vamos a calcular los moles utilizando esta fórmula que sería N, que es moles, es igual a M entre M mayúscula. Muy bien. Aquí tenemos un poquito explicado. Ah, bueno, N, que son moles,
M, que es la masa del oxígeno, M mayúscula, que es la masa molar del oxígeno, donde sería dos. No sé si recuerdan que son dos oxígenos. Entonces, si buscamos la masa molar de oxígeno en la tabla periódica, dice que nos da 16,00 gramos entre mol, pero son dos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Entonces serían 32,00 gramos entre mol. Aquí tenemos la resolución, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, debemos de indicar la masa del oxígeno, ¿verdad? Entre la masa molar del oxígeno, que serían 32,00 gramos entre mol. Esto lo obtenemos como un resultado de 1,818 mol. Dice que la parte B dice que sería, ¿cuál sería la presión del ATM dentro de la bolsa que genera un gas recolectado si se considera que que este sigue el comportamiento de un gas ideal? Vamos a ver. Ok, aquí está. Para calcular la presión se usará la siguiente fórmula, ¿verdad? Que sería presión por volumen es igual a mol por R, que es la de la constante, por temperatura, ¿verdad? Donde la P, bueno, ahí está, es presión, V es el volumen, N es la cantidad de moles, R es la constante, perdón, es que estoy un poquito afectada de la garganta, y la T, la temperatura, ¿verdad? Que por lo general está en Celsius, entonces debemos de pasarla a Kelvin. Entonces aquí hacemos el datito, ¿verdad? Celsius la pasamos a Kelvin y nos da un resultado de 342,65 Kelvin. Resolución, bueno, debemos sustituir los datos numéricos. Entonces aquí lo que pasamos es presión es igual, pasamos los 1,818 mol, que sería lo del mol, perdón, por 0,08206 por 342,65 Kelvin y entre 5,443 litros, perdón, me enredé un poquillo. Bueno, y nos da un resultado de presión es igual a 9,414 atm. Dice que aquí está la otra parte B, dice que nos habla de esto. Una burbuja se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura es de 8,0 Celsius y la presión es de 6,40 atm hasta la superficie del agua donde la temperatura es de 28,0 Celsius y la presión es de 1,0 atm. Vamos a hacer esto, vamos a resolver. Entonces dice, calcula el volumen de milímetros de la burbuja en la superficie del lago si el fondo era 2,10 milímetros. Muy bien. Para la combinación de los gases usaremos la siguiente fórmula, ¿verdad? Que es presión inicial por volumen inicial entre temperatura, sí, temperatura inicial, perdón. La siguiente igual, ¿verdad? Presión final por volumen final entre temperatura final. Aquí la dice un poquito, aquí explica un poco. La presión inicial es de 6,40 atm, el volumen inicial es de 2,10 milímetros, la temperatura inicial de Kelvin es de 2,81,15 Kelvin, presión final es 1,0 atm, el volumen final, ¿verdad? Que sería V2, y la temperatura final en Kelvin que dice que nos da 301,15 Kelvin. Vamos a despejar, ¿verdad? Vamos a ver la fórmula. Con base a la fórmula vamos a sustituir los datos numéricos, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula, que es volumen final es igual a volumen inicial. Tenemos la primera división, la siguiente división. Vamos a hacer acá, ¿ok? Dice, volumen final es igual a 2,10 milímetros por la primera división, que ya las colocamos, los datos los teníamos anteriormente, y la segunda división, igual, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá, ya está colocado en datos completos, lo metemos en la calculadora y realizamos, ¿ok? Entonces sería volumen final, que sería 2,10 milímetros por 6,40 atm, que es el resultado, ¿verdad? De esta primera división, por 1,07, perdón, 0,71 Kelvin, que es el resultado de esta otra división. Entonces, dice que esto nos da
14,40 milímetros. Entonces aquí está. Como resultado, ¿qué es lo que estábamos buscando? El volumen final era 14,40 milímetros. Bueno, de antemano les agradezco muchísimo haberme acompañado en este ejercicio. Espero que hayan logrado entenderme y me haya explicado bien. Agradezco de antemano todo y espero que les vaya bien. Año.